Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su curso de recuperación. En la clase de hoy vamos a estar platicando cómo creamos una gráfica, vamos a ver cómo calculamos porcentajes y también cómo le damos formato de celda a nuestra hoja de Excel. Y para poder empezar, lo primero que tenemos que hacer es abrimos nuestro navegador y nos vamos a la página de cafin.net para poder descargar el material. Entonces, en la página de cafin.net, acuérdense, tienen que ir a la sección de computación y dentro de esta sección ustedes verán ahí el que dice curso Excel. Le damos un clic a la flechita y nos vamos a unidad 2. Dentro de la unidad 2 nos vamos al final de la página y vamos a tomar donde dice ir a material de la unidad 2. Una vez que ya se cargue la página, vamos a descargar el archivo. Le vamos a dar un clic en archivo y después nos vamos a la opción descargar y le pedimos Microsoft Excel. Y una vez que descargue el archivo lo podemos abrir dentro de nuestra hoja de cálculo. Ok, entonces le damos a abrir y lo que vamos a ver ahorita en este tema es cómo utilizamos las herramientas de Excel para poderle dar formato a nuestro archivo. Aquí fíjense que es bien importante, cuando abran los archivos les va a aparecer una banda de color amarillo donde dice habilitar edición. Ahí le dan un clic para poder trabajar en el archivo y que no les cause problemas. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a ir a la pestaña de porcentajes y ahí tenemos dos ejercicios para poder calcular, ¿vale? Pero primero tenemos que recordar qué cosa es un porcentaje, y un porcentaje va a ser una cantidad, siempre está entre 0 y 1. Eso quiere decir que todos los porcentajes que ustedes tengan que escribir siempre tienen que ser números entre 0 y 1, ¿no? Por ejemplo, podemos poner 0.16, 0.25, 0.32. Entonces, a ver, 0.25, 0.32 o por ejemplo .08 o .05, ¿sale? Todos estos valores que ustedes escriban en decimal les va a representar un porcentaje. Recuerden que para poder dar ese formato seleccionamos los datos. En nuestra cinta de opciones nos vamos a donde dice general, damos un clic y ahí tenemos la parte de porcentaje. Entonces si le damos un clic a porcentaje, vean como ya nos aparece el formato y solamente tenemos que eliminar o disminuir los decimales, ¿sale? Entonces un porcentaje, recuerden que siempre va a ser una cantidad entre 0 y 1. Bien, ahora tenemos un ejercicio aquí que nos dice: un comerciante usa una tabla donde registra sus productos comprados y vendidos para llevar su inventario. En la columna B aparecen los productos que adquiere, en la columna C registra los productos que vende y tenemos que calcular los porcentajes de venta en la columna D. Bueno, entonces fíjense, vamos a ver primero la tabla, ¿sale? Entonces en esta tabla lo primero que vamos a hacer es que le vamos a dar un poquito de formato a nuestros datos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Fíjense, seleccionamos nuestras celdas desde A a D, ¿sí? De A1 a D1, y recuerden que en la cinta de opciones tenemos un botón que se llama ajustar texto. Si ustedes le dan clic a ese botón, verán cómo los títulos se ajustan y el renglón se hace un poco más ancho, ¿sale? Entonces, una vez que tenemos hecho esta parte, podemos ir a la herramienta de relleno, le damos un clic y podemos escoger un color, ¿sale? Pues escogemos un color
para poder resaltar los datos. En este caso yo voy a tomar este color verde, le voy a dar un clic y ahora para seguir personalizando mi tabla le voy a dar clic al botón de negrita para resaltar el texto. Ahora en la parte inferior, sale donde están los datos, vamos a seleccionar. Recuerden que para seleccionar simplemente se le da un clic a la celda sin soltar y arrastramos el mouse hacia abajo y a la derecha. Una vez que ya tenemos seleccionados los datos, sale con este botoncito que tenemos acá de borde inferior, le damos un clic y aquí podemos pedir qué bordes necesitamos. Sale, si le decimos todos los bordes, vean cómo nos pinta todos los bordes de nuestra hoja de Excel. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el porcentaje de venta? Bueno, fíjense que aquí nosotros tenemos, por ejemplo, productos comprados. Sí, entonces tenemos 23, para el producto 2 tenemos 39, para el producto 3 tenemos 25 y en la siguiente columna tenemos los productos vendidos, ¿no? Entonces, si del producto 1 compramos 23 piezas y vendimos 21, pues esos 21, ¿qué porcentaje nos representa de nuestro total de productos? Para poder hacer la operación, simplemente colocamos un signo de igualdad y ahora dividimos los productos vendidos, que sería C2, entre los productos comprados, que sería B23. Cuando nosotros presionamos la tecla de Enter, ¿sale? Fíjense que nos aparece un número decimal, que bueno, ahorita la celda tiene un formato de pesos, pero eso lo podemos modificar. Y bueno, ¿qué pasa si lo hubiera hecho al revés, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si hubiéramos dividido los productos comprados entre los productos vendidos, ¿no? Es decir, B2 entre C2. Cuando damos un Enter, fíjate que el resultado es un entero, ¿no? Bueno, nos da 1.095. Recuerda, hace rato yo te comenté que un porcentaje siempre va a ser un número decimal comprendido entre 0 y 1. Aquí en este caso, como estoy calculando de 1.095, eso significa que ese cálculo pues está incorrecto, ¿sale? Entonces siempre vamos a poner, ¿no?, aquí productos vendidos entre productos comprados. Ahora, como ya tengo mi porcentaje de venta, ¿sale? Simplemente lo único que voy a hacer es darle un clic al nodo y lo voy a arrastrar hacia abajo para hacer el cálculo de todos mis productos, ¿vale? Ahora, otra manera de hacer esto, ¿no? Bueno, simplemente para cambiar el formato, nos vamos a la cinta de opciones, donde está la parte de porcentaje. Ahí le damos un clic y pues ya vendimos, o bueno, ya tenemos más bien aquí el valor de nuestro porcentaje de venta en el formato adecuado, ¿sale? ¿Y de qué otra manera podemos hacer este cálculo? Bueno, vamos a ver. Voy a seleccionar la columna E y dentro de la columna E la voy a pintar de un tono amarillo, ¿sale? Para ver que esta pues va a ser otra forma de hacerlo, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer primero es a seleccionar las celdas que vamos a ocupar y ahora escribo la fórmula, ¿no?, que tenemos. Por ejemplo, sabemos que son 21 entre 23, ¿sale? Y cuando presione control enter, fíjate que eso me da todos los cálculos ya realizados. Ahora, para poder dar el formato con mi teclado, voy a presionar control shift y el número 5. Entonces, de esa manera, control shift 5, podemos hacer darle formato a nuestros datos de porcentaje, ¿sale? Entonces, de esa manera también se pueden realizar los cálculos. ¿Ok? Entonces ahora
Vamos a realizar el segundo ejercicio, ¿sí? Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Tenemos acá el segundo enunciado que nos dice: el comerciante anterior desea saber cuántos artículos ha comprado en total y qué porcentaje de esa compra supone cada artículo. Bueno, como queremos saber cuántos artículos se han comprado, lo que tenemos que hacer es calcular la suma o el total de la columna comprados. Pero para esto, lo primero que vamos a hacer es que le vamos a dar un formato a nuestros datos. Y para ello, para darle formato a nuestros datos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar la tabla y ahora con nuestro teclado vamos a presionar control 1 y fíjate que nos aparece una ventana que es el formato de celda. Con esta ventana lo que nosotros vamos a hacer es que podemos ir a la parte de bordes y en bordes podemos elegir un estilo de línea. Entonces del lado izquierdo de la ventana podemos seleccionar, por ejemplo, este que es de doble línea, y en la parte inferior le podemos dar un color a ese estilo de línea. Ahora, en la parte derecha tenemos aquí unas herramientas que nos permiten poner, por ejemplo, los bordes, ¿sale?, verticales. Y si en este momento yo le doy aceptar, ¿sale?, fíjense cómo en la tabla ya me coloca los bordes verticales. Bueno, otra vez voy a seleccionar mis datos, es decir, mi rango de celdas que va desde A14 a C24, y nuevamente presiono control 1 para poder abrir la ventana de formato de celdas. Ahora, si elegimos un estilo diferente de línea y colocamos un color diferente, podemos colocar los bordes que hacen falta. Por ejemplo, voy a tomar la línea punteada en color verde, pero con un verde un poquito más oscuro, ¿sí? Entonces aquí marco los márgenes, los bordes que quiero establecer, y cuando le doy a aceptar, fíjense que ahora ya mi tabla contiene aquí dos estilos diferentes de línea, ¿no? Uno que sería doble de color rojo y otro que es de línea punteada de color verde, ¿sale? Y la parte de los títulos le voy a seleccionar y presiono nuevamente control 1 y ahora voy a la parte de relleno. En la pestaña de relleno podemos colocar un color de fondo, ¿sale? Yo voy a elegir un color claro para poderlo colocar, y en la parte de fuente, es decir, en la pestaña fuente, puedo pedir que el tipo de letra, ¿no? Por ejemplo, voy a pedir un tipo Algerian, le voy a pedir que sea en cursiva y le voy a aumentar la letra a 12 puntos. Cuando doy a aceptar, entonces fíjate cómo ahora mi tabla va a tener los encabezados con el tipo de letra diferente y con los cambios que hemos realizado, ¿no? Podemos hacer, si no nos gusta esta letra, podemos volver a seleccionar, presionamos control 1 y podemos elegir un tipo de letra distinto al que tenemos, o podemos poner uno por default, ¿no? Entonces aquí, si yo escojo este otro tipo de letra, le doy a aceptar, ¿sale? Y vean cómo ya la letra cambió de mi hoja de cálculo. Bien, ahora pues ya tenemos aquí, por ejemplo, de comprados, ¿no? Y bueno, lo que queremos hacer es calcular el total. Entonces acá, para calcular el total, primero vamos a escribir en la columna en la celda A25 vamos a poner total. Y ahora, para poder hacer la suma, acuérdense que podemos hacerla de distintas maneras, pero una de las formas que ya hemos platicado es
que ustedes presionen las teclas Alt, Shift y el número 0. Entonces, con esa combinación de teclas ustedes van a poder realizar la suma de toda la columna y tenemos ahí que el total de productos es 300. Bien, ahora, ya que tenemos ese total, ¿sale? Para poder hacer el porcentaje, pues simplemente lo que nosotros realizamos va a ser tomar el número de artículos comprados dividido entre el total de artículos. Entonces, si yo hago esta operación, fíjate que ya me da el porcentaje que sería 0.14. Pero acá, ojo, acuérdate de una cosa: cuando nosotros arrastremos la fórmula hacia abajo, las celdas que estamos ocupando van a cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo lo bajo, fíjate que me aparece este error que dice div 0. Entonces, div 0 significa que la operación que estamos haciendo es una división entre 0. Y si se acuerdan, nosotros tenemos en la ficha datos, en la ficha fórmulas, tenemos una herramienta que se llama rastrear precedentes. Entonces, si le damos un clic, fíjense cómo las flechas me indican las celdas con las que estoy haciendo mi operación. En este caso, pues sería B19 y B29, que en B29 pues no tengo absolutamente nada, ¿sale? Por eso me marca div 0. Para poder arreglar este error, ¿okay?, lo que tenemos que hacer es que en nuestra celda de C15 vamos a colocar una referencia absoluta. ¿Y cómo hacemos eso? En la celda que no queremos que se mueva, que en este caso es B25, vamos a presionar la tecla F4 y eso nos coloca un signo de pesos, ¿sale? Eso que nosotros realizamos ya al dar clic y al poder copiar nuestra fórmula hacia la columna inferior, ¿no?, o bueno, hacia abajo de la columna, pues ya nos hace que todos los porcentajes sean calculados. Y presionando Control Shift y el número 5, ya podemos tener ahí los porcentajes para cada uno de nuestros renglones, ¿sale? Entonces, de esa manera podemos hacer los cálculos para el porcentaje de compra. Ahora, ¿de qué otra manera se pueden hacer estos cálculos? Fíjense, voy a seleccionar mi tabla, solamente la columna de productos y de comprados los voy a seleccionar hasta antes del total. Copio los datos y en la celda L14 los vamos a pegar como valores. Entonces, pegamos como valores y ya tenemos aquí nuestros nuevos datos, ¿sale? Entonces ahí están producto 1, los comprados, y ahora lo que queremos calcular es el porcentaje de compra. Bien, ¿cómo vamos a hacer este porcentaje de compra? Fíjate, ya en la tabla anterior o en el ejercicio anterior ya vimos que primero tendríamos que calcular un total, por ejemplo, ¿no?, y luego empezar a hacer la división del producto comprado entre el total. Y esa sería una manera en la que podemos hacer las operaciones y pues no pasa nada. Otra forma en la que se puede hacer este cálculo es de la siguiente manera. Si nosotros seleccionamos la columna de comprados, fíjate que en la parte inferior te va a aparecer un pequeño botoncito, ¿sale?, que dice análisis rápido. Si le damos un clic a ese botón, dentro de este botón tenemos una opción que se llama totales. Entonces vamos a totales y le vamos a dar clic a la flecha que está del lado derecho, ¿okay?, y vamos a pedir donde sea porcentaje del total. Entonces, fíjate cómo al colocarme, ya Excel me empieza a calcular ese porcentaje y si yo le doy un clic, ya queda hecho el cálculo. Ahora, si comparamos, ¿vale?, fíjense cómo la columna que nosotros calculamos inicialmente es exactamente el mismo valor que esta columna de calculados, ¿no? Entonces solamente
reducimos los decimales y ya tenemos las mismas cantidades de porcentaje. Entonces esa es otra manera de poderlo hacer. Una tercera forma de hacer este cálculo, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, voy a volver a copiar mis datos, ¿sale? En la columna de comprados, perdón, la columna de productos y de comprados la voy a copiar y la voy a pegar en P14 otra vez como valores. Y vamos a poner nuestra columna de porcentaje de compra. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta columna? Bueno, vamos a hacer una fórmula que nos va a permitir realizar el cálculo del porcentaje, ¿sale? Y esta sería una tercera opción. Vamos a ver cómo hacemos esa parte. Fíjense, para esta fórmula lo que necesitamos es, vamos a escribir primero un signo de igualdad, después colocamos nuestra celda, que en este caso ya sería Q15, entre la función suma, y dentro de suma como argumento vamos a seleccionar toda nuestra columna de comprados. Y como queremos que eso no cambie, lo vamos a manejar como una referencia absoluta, es decir, vamos a colocarle signos de pesos a todo ese intervalo. Al cerrar el paréntesis damos enter, ¿sale? Y fíjense cómo ahora ya al arrastrar la fórmula podemos realizar todos los cálculos sin la necesidad de que nos tenga un error. Simplemente colocamos formato de porcentaje y de esa otra manera podemos calcular los porcentajes que nos están solicitando. Ok, entonces continuando con esta parte, recuerden que el cálculo de porcentajes es un tema importante dentro de Excel, así que practiquen por favor esta parte que hemos visto, ¿sale? Para poder hacer los cálculos. Bien, vamos a la hoja porcentajes 2. En esta hoja, ¿de qué se trata? Bueno, debemos de crear unas claves para artículos que probablemente compremos o vendamos, ¿no? Ya dependiendo de cómo lo quieran ver. Y las claves pueden ser, por ejemplo, PR001. Ok, damos un enter. Y ahora, para generar más claves, pues simplemente colocamos el cursor en el nodo, damos un clic y nos movemos hacia abajo hasta el renglón que necesitemos, por ejemplo hasta el número 19, y eso nos va a dar ya las claves para todos nuestros productos. Ahora, para la parte de cantidad, ¿sale? Vamos a generar números aleatorios. ¿Cómo vamos a hacer esta operación? Fíjense, vamos a seleccionar primero nuestras celdas, ¿no? Que en este caso van de B2 a B19, y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un signo de igualdad y vamos a escribir nuestra función aleatorio.entre. Ahora vamos a pedir una cantidad inferior, que por ejemplo puede ser un 1, colocamos una coma, y la cantidad superior o el número superior pues lo podemos poner como un 15, ¿sale? Cerramos el paréntesis y ahora presionamos control enter y eso ya nos genera los números aleatorios. Para que estos números no cambien, recuerden que deben de copiarlos y pegarlos como valores, ¿sale? Entonces una vez que los copian y los pegan como valores, ya esa cantidad va a quedar fija. Ahora, también otra cosa, como son números aleatorios, cuando ustedes realicen este ejercicio verán números diferentes a los que yo tengo en la pantalla. Entonces no se preocupen por la cantidad o el valor que les genere la función, solamente es para cuestión de ejemplo. Aquí en la parte de descripción pues vamos a poner
Bueno, en mi caso yo voy a poner aquí producto 1. Ya si ustedes quieren realizar una lista de productos como productos de computadora, como por ejemplo monitores, teclados, mouse, bocina, cámara web, joystick o cualquier producto que ustedes quieran escribir, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y yo, por la cuestión de el ejercicio, solamente voy a escribir producto 1, me voy a colocar en el nodo y le voy a dar doble clic. Entonces, al hacer esto, fíjate cómo ya me genera hasta bueno, lo que sería el número o el renglón 22, pero no necesitamos tantos, ¿sale? Entonces aquí simplemente me quedo con los elementos que voy a necesitar, que es hasta el 18, y ya los tengo. Ahora vamos a generar un precio unitario. Bueno, así como generamos nuestros números de cantidad, también vamos a generar un precio unitario con nuestra función de aleatorio.entre. Entonces escribimos aleatorio.entre y como límite inferior vamos a pedirle que ponga un número 100 y como límite superior que genere un pues vamos a pedirle hasta el 1000, ¿vale? Entonces ya lo tenemos, le damos un clic y ahora fíjate que esta función, cada vez que yo la arrastre, pues también me va a generar los números aleatorios, ¿no? Entonces podemos hacerlo así, o primero podemos seleccionar, después escribir la función aleatorio.entre, damos nuestro valor inferior que dijimos que era 100 y ahora el número superior que va a ser 1000. Cerramos la función y presionamos control enter para que nos genere todos los números de la columna que necesitamos. Y de la misma manera como pasó con la cantidad, este precio unitario lo vamos a copiar y lo vamos a pegar como valor, ¿sale? Entonces una vez que ya queda copiado y pegado como valor, fíjate que ya no es una función, sino te representa un valor, ¿vale? Y también otra cosa, ¿no? Como este es un precio unitario, normalmente la cantidad de precio unitario pues la vemos en forma de pesos. Bueno, pues para poderle dar formato de moneda a nuestros datos, vamos a presionar las teclas Control Shift y el número 4 y de esa manera le damos formato de moneda a nuestros valores. Bien, ahora vamos a generar un descuento y recuerda que el descuento es un porcentaje, entonces ese porcentaje tiene que estar entre 0 y 1, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer descuentos, ¿sale? De manera aleatoria para nuestros productos. Bueno, Excel, así como tiene la función aleatorio.entre, también Excel maneja únicamente la función aleatorio. Y fíjate que para esta función no voy a colocarle ningún argumento, es decir, escogemos el nombre de la función y solamente abrimos y cerramos los paréntesis. ¿Cuál es el conflicto que nos puede dar esta función? Que todos los números que va a manejar pues son entre 0 y 1. Entonces, como nos puede poner un 0.0 algo, nos va a poner un 0.9. Y eso significaría ya en porcentaje que nos estaría dando pues un descuento de hasta el 90%, ¿no? Entonces, pero bueno, ahorita no nos vamos a preocupar por eso. Generamos los números aleatorios y nuevamente copiamos y pegamos como valor. Y una vez que tenemos ya copiado y pegado como valor, vamos a darle formato de porcentaje. Acuérdate, control shift y el número 5. Bien, ahora aquí la parte del importe, ¿sí? Una pregunta que normalmente yo les hago dentro de la clase es ¿cómo calculan ese importe? Y la razón es muy fácil. Si ustedes tienen problemas para calcular este importe de manera manual,
pues sus cálculos en Excel también tendrán ese problema, ¿sale? Entonces, acuérdense que Excel solamente es una herramienta, pero ustedes le tienen que decir cómo hacer las cosas. Aquí la fórmula que nosotros vamos a utilizar, pues va a ser una fórmula muy fácil. Fíjate, lo que vamos a hacer primero es que podemos calcular, ¿no? Es decir, voy a tomar las celdas de al lado para irlo haciendo paso a paso, como lo haríamos normalmente a mano. Es decir, si este ejercicio lo escribimos en el cuaderno, voy a tratar de poner los pasos del lado derecho. Entonces, lo primero que hacemos es, vamos a multiplicar, ¿sí? Multiplicar la cantidad por el precio unitario. ¿Sale? Entonces, multiplicar cantidad por precio unitario, por ejemplo, para mi primer producto, tengo 10 por 754. Entonces, al hacer esta operación me da un total de 7540. ¿Sale? Eso es lo que nosotros pagaríamos por 10 unidades o por 10 productos, 1 a ese precio, ¿no? A 754. Bueno, si nosotros hacemos esa multiplicación y no tenemos descuento, pues ya la hicimos. Pero ahora sí tenemos un descuento, que es del 29%. Aquí algo bien importante es que 29%, ¿sale? Esta cantidad va a ser igual a escribir 29 entre 100, ¿sale? Entonces, todos los porcentajes siempre se representan sobre 100. Ahora, ¿cuál es la operación que continúa? Bueno, pues tendríamos que dividir, o bueno, no dividir, perdón, tendríamos que multiplicar la cantidad de 29 por 7540. ¿Sí? Eso como primera operación, ¿vale? Entonces 29 por 7540. Y este resultado que nos aparece lo vamos a dividir entre 100, es decir, esos 218.660 lo dividimos entre 100 y eso nos da 2186. Bueno, eso significa que el descuento del 29% corresponde a 2186.60. ¿Sí? Entonces, nuestro porcentaje de descuento, ¿sí? El porcentaje de descuento es 2186. Bueno, ahora, ¿cuál sería el importe? Bueno, el importe va a ser la resta de los 7540 con los 2186.6. Entonces, al realizar esa operación, el resultado que tenemos va de 5353.40. Es decir, este es el valor que nosotros pagaríamos, ¿sale? Por 10 piezas del producto 1 a 754 con un descuento del 29%. ¿Sale? Entonces, todo esto que nosotros explicamos acá como el procedimiento para poder hacer el porcentaje y bueno, básicamente el importe, pues ahora se lo vamos a decir a Excel, pero se lo vamos a decir en una fórmula muy concisa. Es decir, le vamos a decir a Excel que por un lado multiplique la cantidad por el precio unitario. ¿Sale? Esa va a ser nuestra primera operación. Luego, este valor lo va a multiplicar por 1 menos el descuento. ¿Sí? Entonces, de esta manera,
¿sí? De esta manera nosotros le vamos a decir a Excel cómo tiene que hacer la operación. ¿Okay? Entonces va a ser, nos colocamos en la celda F2, ¿sale? Y para ello vamos a darle signo de igualdad y vamos a poner cantidad por precio unitario. Abrimos un paréntesis y hacemos B2 por D2. Y una vez que hacemos esa operación, eso se va a multiplicar con 1 menos E2. Entonces, si todo sale bien, el resultado de esa primera operación tendrían que ser 5353.40 porque fue un valor que ya habíamos calculado. Entonces, si le damos Enter, ¿sí? Pues fíjate que aquí, bueno, ya nos está redondeando a 5376, ¿no? Que sería por la parte de los decimales, ¿sale? Entonces aquí, por ejemplo, si yo quitara esto, 5354, pues sí, más o menos es aproximado. Bueno, entonces eso es por la cantidad de decimales que estamos manejando. Pero bueno, ahora, una vez que tenemos esta cantidad, simplemente vamos a jalar la fórmula hacia abajo y ya tenemos calculados todos nuestros importes, ¿no? Aquí déjenme ver si no me 7540. Es que aquí yo le puse un 0 de más, perdón, sí es cierto, son 754 solamente. Y abajo, esto entre 6, esto entre 100, perdón, quitamos un 0 y nos da 218.66, y entonces acá 218.66 pues ya nos da 7321. A ver, espérenme, creo que algo está fallando aquí. 754 por 10. Ajá. Luego, no, sí está bien, 7540, sí es cierto. 7540 por 29, eso nos da nos da este valor 218.660. entonces si llevo aquí un 0, le doy enter, me da 2186.60, 2186.60 y me da los 5553.4. bueno, ok, la diferencia por los decimales ahí, bueno, sí tendríamos que checarlo, pero básicamente es la forma de hacer la operación, ¿no? Y la fórmula que estamos ocupando para calcular el importe, pues es esta que tenemos aquí en amarillo: cantidad por precio unitario por 1 menos el descuento, ¿sale? Entonces ya una vez que tenemos estos importes, aquí en subtotal vamos a hacer la suma, ¿no? Aquí acuérdate también, si tú seleccionas toda tu columna, le podemos dar clic al botón de autosuma, ¿sale? Y eso ya nos va a dar el subtotal. Y ahora simplemente vamos a multiplicar este subtotal por 0.16, que sería la parte del IVA, y la parte del total solamente es sumar la cantidad del subtotal más la parte del IVA, ¿sale? Y de esa manera ya tendríamos resuelto nuestra tabla para las operaciones. Ahora, continuando con nuestros ejercicios, vamos a cambiar a la hoja de referencia
Y dentro de referencia tenemos aquí otro ejemplo que nos dice: un hotel usa una hoja de Excel para registrar sus reservaciones de las habitaciones y saber cuánto pagará el inquilino a su salida. Para ello considere lo siguiente: precio diario de la habitación 350. El precio será el número de días por el precio diario de la habitación. El IVA se calcula respecto al precio, que es el 16%. Y nos pide calcular el número de días en automático. El importe se calcula incrementando el IVA al precio. Ok, entonces podemos poner acá, dentro de nuestros datos, ¿sí? Vamos a seleccionar desde A1 hasta G1 y vamos a combinar las celdas. Y ahora a nuestro título vamos a colocarle un color, puede ser un color azul de fondo, ¿sale? Vamos a cambiar el color de la letra, la colocamos en negrita, y también vamos a cambiar el tipo de letra. Vamos a incrementarla, ¿sale? Un poquito para que se vea. Y por ejemplo vamos a poner, bueno, cualquier tipo de letra está bien, ¿sale? Entonces ya tenemos ahí nuestro encabezado para nuestra hoja de cálculo. Ahora, en precio de habitación podemos dar un clic y colocar el signo de pesos, dándole clic en la cinta de opciones, ¿no? Entonces ahí le damos un clic al símbolo de moneda y ya nos coloca ese formato. Y para la celda de IVA, que sería B4, vamos a colocar ahí lo que es el porcentaje, y entonces ya tenemos nuestros datos ahí ya almacenados. Bien, ahora para el renglón 6 vamos a seleccionar y vamos a pedirle que nos ajuste el texto para poderle dar formato a igual nuestra tabla. A lo mejor aquí vamos a pedirle un color de fondo, ¿no? Tal vez ese color como naranja muy clarito. Ok, y vamos a poner las letras de color en negritas. Podemos marcar, ¿no?, aquí con nuestra herramienta de bordes todos los bordes, y ya tenemos ahí cómo empezaría a ser nuestro formato. Ahora vamos a hacer acá abajo una pequeña cuadrícula, ¿sale? Entonces ahí tenemos una cuadrícula, y ahora, por ejemplo, nuestro nombre de cliente le vamos a llamar cliente 1 y le vamos a dar enter. Y como en los ejercicios anteriores, solamente vamos a darle clic al nodo, lo arrastramos y dejamos que Excel nos genere todas estas fechas, ¿sale? Bueno, perdón, todos estos clientes. Entonces tenemos cliente del 1 al 10. Bien, ahora, como fecha de llegada, pues podemos empezar a tener, por ejemplo, ¿sale? Podemos tomar el 01 del 12 del 2023. Y ahora, si queremos hacer una secuencia, ¿sí?, vamos a darle un clic, nos colocamos en el nodo y al movernos hacia abajo, fíjate que las fechas se generan pero de manera secuencial, ¿no? Es decir, el 1 de diciembre, 2 de diciembre, 3 de diciembre y así sucesivamente. Vale. Como fecha de salida, pues vamos a tomar una fecha posterior. Entonces también, aunque aquí, para que sea, digamos, un poco más como real el asunto, ¿no?, vamos a utilizar una función que se llama fecha. Y esta función la vamos a combinar con nuestra función de aleatorio.entre. Así como lo trabajamos en el ejercicio anterior, vamos a generar fechas de manera aleatoria. Entonces vamos a poner signo de igualdad y escribimos fecha, abrimos un paréntesis, aquí es fecha, abrimos un paréntesis y nos pide primero el año. Bueno, el año vamos a marcarlo como 2023.
el mes también lo vamos a generar como el 12, porque es el mes que estamos ocupando. Y ahora en día, aquí es donde vamos a colocar nuestra función aleatorio.entry. Abrimos un paréntesis y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tomar a partir del día 10 y vamos a pedirle que nos genere entre el 10 y el 31. Cerramos dos paréntesis y le damos enter. Y ahora esto simplemente lo arrastramos hacia abajo y ya tenemos nuestras fechas, bueno, principalmente las fechas de salida, pero de manera aleatoria. Ahora acuérdate, copiamos y vamos a pegar como valores para que las fechas no se muevan y tengamos pues una cantidad de días de estancia, ¿vale? Entonces acá tenemos aquí, por ejemplo, para calcular los días de estancia simplemente se resta la fecha final, o es decir, la fecha de salida, menos la fecha de llegada. Y eso ya nos dice que el cliente 1 estuvo 20 días, ¿sale? Si nosotros jalamos hacia abajo este cálculo, vamos a tener aquí que tenemos pues todos los días de estancia para los clientes del 1 al 10. Bien, ahora tenemos que calcular el precio. De acuerdo a las indicaciones, el precio sería los números de estancia multiplicados por el precio de la habitación. Entonces la operación que tenemos que hacer va a ser un signo de igualdad, le damos un clic a la celda D7 y eso se va a multiplicar por la celda B3. Si doy un enter, ahí tengo mi primer resultado, pero ahora fíjate qué es lo que pasa. Si yo jalo la función hacia abajo, ok, me va a dar algunos errores, aquí no me da nada. Para el segundo cliente que estuvo 22 días me dice que su precio fue de 3.52, ¿sale? Y pues por ejemplo para mi cliente 9, ¿no? Acá me dice que estuvo un día y se le está cobrando 45.265, entonces son errores de fórmula por haber arrastrado la función así como así. Si nosotros nos colocamos en alguno de estos datos que tiene error, ¿sí? Por ejemplo este que dice valor, ¿no? Y nos vamos a la ficha de fórmulas y le pedimos rastrear precedentes, pues fíjate que con las flechas ya nos está indicando cuáles son las celdas que está trabajando. Entonces en este caso estaría multiplicando la celda D10, que es una cantidad numérica, pero lo multiplica por la celda B6, que es el título de nuestra tabla. Y si nos vamos a la celda, perdón, al segundo registro, que sería la celda E8, y le pido rastrear precedentes, pues fíjate que ahora me está dando el resultado entre la celda D8 con la celda B4, es decir, la que tiene el porcentaje. ¿Sale? Entonces son errores que no podemos dejar así como así, ¿no? Tenemos que arreglar este tipo de problemas. Y bueno, vamos a ver. Voy a borrar todas estas cantidades porque pues están mal, ¿sale? Y antes de corregir mi fórmula, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A la celda, bueno, antes, perdón. En el primer ejercicio de porcentaje, ¿sale? Nosotros platicamos cómo fijar una celda dentro de una fórmula. Y sabemos que utilizando los signos de pesos, eso nos provoca una referencia absoluta y hace que ese valor no se mueva al momento de cambiar o copiar la fórmula a otra celda. Bueno, en este caso lo que vamos a utilizar es un nombre y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a colocar en la celda B3, ¿sale? Que se llama precio habitación.
bueno, no, perdón, nos representa el precio de la habitación. Y en el cuadro de nombres, acuérdate que el cuadro de nombres es ese cuadrito blanco que está arriba de la columna A. Entonces ahí donde vemos B3 le vamos a dar un clic y vamos a borrar esa parte. Y ahora le vamos a colocar un nombre. Le vamos a colocar precio H, todo junto, sin espacios, ¿sale? De preferencia en minúsculas. Y entonces Excel va a reconocer, cuando demos Enter, Excel va a reconocer a la celda B3 con el nombre de precio H. Bueno, pues lo mismo vamos a hacer para la parte del IVA, ¿no? Es decir, la celda B4, donde tenemos el porcentaje del 16%, a esa celda le vamos a llamar impuesto, ¿sale? Entonces en el cuadro de nombres vamos a darle impuesto. Ahora, una vez que ya coloco nombres a estas dos celdas, para mi fórmula, ¿no? Para calcular el precio, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a pedirle que nos multiplique la celda D7 por precio H. Y fíjate cómo en la lista que nos muestra Excel, aquí nos aparece precio H, que es como le colocamos el nombre, o bueno, qué nombre le colocamos a la celda. Entonces, una vez que ya tengo ese nombre, le doy Enter, me vuelve a calcular el resultado, y ahora cuando yo arrastro mi fórmula hacia abajo, ya tengo pues valores, ¿no? Correctamente calculados. Y fíjate que este precio H se mantiene en todas las fórmulas que nosotros copiamos, ¿vale? Entonces, de ahí el uso del nombre. Ahora, el IVA, pues el IVA es el precio por, en este caso, B4, que fue a la que llamamos impuesto. Entonces, le damos Enter y otra vez, fíjate, ¿no? Como aquí ya me da el IVA de la cantidad que se están pagando, ¿no? Lo voy a volver a repetir. Le doy un clic a la celda que me representa el precio y eso lo voy a multiplicar por la celda que tiene el IVA, ¿sí? Entonces E8 por impuesto. Le doy Enter y ya me calcula lo que sería el precio del IVA. Ahora, si jalamos la fórmula hacia abajo, fíjate cómo te da los resultados, pero ya no provoca ese error que teníamos al principio, ¿sale? Ahora, acá en el importe, le vamos a dar un signo de igual y simplemente hacemos la suma de precio más IVA, ¿no? Es decir, E7 más F7. A esa le damos un Enter y ahora aquí fíjate cómo al arrastrar la fórmula pues ya nos calcula todos nuestros valores, ¿vale? Entonces esta es otra manera de cómo podemos trabajar las referencias absolutas utilizando un nombre para las celdas que vamos a emplear dentro de nuestros cálculos. Bien, bueno, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte. Para esta lección pues vamos a tener otro video más, ¿sale? Entonces ya vimos dentro de este tema lo que es el cálculo de porcentajes, el uso de las referencias relativas absolutas. Vamos a ver también en la próxima sesión, vamos a ver cómo se utiliza el formato de tabla y cuál es la diferencia entre un formato de tabla y una tabla normal de datos de Excel, ¿vale? Entonces lo voy a dejar hasta aquí. Acuérdense, yo soy Antonio López y los veo en la próxima. Bye.